Buenas noches, estábamos acá nuevamente en el Café Filosófico de los sábados de 7 a 8 de la noche por Globovisión Canal 21, como siempre para compartir algunas actividades de la vida académica, un poco para variar siempre cada sábado, y esta vez nos encontramos con el economista Jorge Gorriti, quien ha trabajado varios años en Ayacucho, ha sido ex director del Fondo Contravalor Perú-Alemania en Ayacucho, así que vamos a volver a compartir nuevamente por los medios de este canal de lo que fue el trabajo en Ayacucho, de qué se trata la economía, y vamos a compartir un poco sobre qué cosa es una economía en general, porque cuando hablamos de economía a veces automáticamente pensamos que hablamos de plata. ¿Es así? Bueno, en principio muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, yo he trabajado desde el año 2003 con el Fondo Contravalor Perú-Alemania, financiando proyectos en municipalidades, cofinanciando proyectos con municipalidades de las zonas de extrema pobreza en la zona de Ayacucho. Los proyectos que cofinanciamos eran de infraestructura en agua potable, saneamiento, también habían proyectos de mejora de infraestructura de riego, había mejora de caminos, construcción de pequeños puentes, y también habían proyectos de fortalecimiento de capacidades locales con las municipalidades y los proyectos de gestión integral de residuos sólidos. Ya, cuando hablamos del proyecto Contravalor Perú-Alemania, ¿significa que Alemania le da dinero a Perú o cómo es que se fueron a Ayacucho? Bueno, a ver, es un acuerdo de gobiernos mediante el cual un tramo de la deuda que el Perú le tiene a Alemania fue acordado de que fuera una parte condonada y la otra parte fuera del Tesoro a el Fondo Contravalor Perú-Alemania, con la condición que este dinero sea administrado para que pueda financiar proyectos de lucha contra la pobreza demandados por los gobiernos locales, por las comunidades. Pero nosotros debíamos plata a Alemania. Claro, o sea, es un canje de deuda, se llama canje de deuda por eso. Es un canje de deuda por proyectos de desarrollo. O sea, en vez de pagarles nosotros a los alemanes, se acuerda con el gobierno alemán de que ese dinero, en vez de que vaya al Tesoro alemán, vaya al Fondo Contravalor para que con eso se cofinancien proyectos. En realidad es un mecanismo de cooperación de parte del gobierno alemán con el gobierno peruano para poder canalizar fondos de manera dirigida hacia lucha contra la pobreza. Yo tenía entendido, ¿no? Hay mucha gente también, me parece, que Alemania es el que otorga dinero al Perú para que invierta en proyectos como usted indicaba, entonces es al revés, ¿no? Entonces, en vez de dar dinero, de acuerdo que con ese dinero invierto en mi propio país, algo así. Claro, es una operación que si el gobierno peruano lo hubiera pagado y el gobierno alemán nos hubiera dado ese dinero para proyectos de lucha contra la pobreza, sería el otro mecanismo, el de cooperación. Pero en realidad no, lo que se hizo es el acuerdo para que incluso una parte se condonó, o sea, por ejemplo, de 100 millones se condonaron 40, 50 millones y el saldo, los otros 50 millones, tenía que ser utilizado para los proyectos de lucha contra la pobreza. Es un mecanismo en realidad de cooperación que hay entre los dos gobiernos, ¿no?
¿Y hay más ejemplos de eso o solamente con el Perú? Bueno, me parece interesante, ¿no? sí, ha sido una época en la cual el Perú, por el tipo de ingresos que tenía, eran ingresos bajos, el gobierno, en general, la Unión Europea, los países de la Unión Europea, consideraron estos mecanismos de canje de deuda, que es una manera de apoyar al gobierno peruano. Pero esto, digamos, en el 2003 se logró, luego en el 2009, 2010 se amplió este financiamiento, lo cual nos permitió estar algunos años más, pero ya en el año 2016 se acabó el fondo. O sea, se terminó el dinero y se acabó el fondo, y ya no había posibilidad de seguir financiando más porque, de acuerdo a las cifras, el Perú aparece como un país de ingresos medios. No obstante que sigue habiendo pobreza, sigue habiendo necesidades, ¿no? O sea, en otras palabras, hemos concluido de pagar nuestra deuda a Alemania. No, se sigue habiendo deuda. Lo que pasa es que, dadas las condiciones que teníamos hace 20 años, sí, lo que le llaman el Acuerdo de París, el Club de París, que era un club de deudores, acordaron ver este mecanismo de canje de deuda, ¿no? Pero en estos momentos el Perú ha mejorado en términos de ingresos y eso ya no lo hace que esté calificado como para poder solicitar nuevos canjes de deuda. ¿Y de qué debíamos? De proyectos de infraestructura, por ejemplo, tinajones, represas, distintos tipos de deudas que contrajo el Perú con Alemania, ¿no? O sea que los alemanes se nos han construido para nosotros. Claro, se construyó, se financiaba y habían acuerdos de pagos de esa deuda, ¿no? Porque se supone que nosotros llevamos un montón de países, no solamente es Alemania, ¿no? Bueno, también hubieron un canje de deuda con otros países, con Canadá, con Estados Unidos, con España, con Italia, con Suecia, con Francia, con varios países han habido acuerdos de canje de deuda. No obstante, este es uno de los más largos que ha habido, ¿no? Con Italia también, el de Italia también ha sido largo. Y todavía no termina, me parece que en este año debe estar terminando también, ¿no? Por ejemplo, han focalizado a Ayacucho por zona de extrema pobreza, sí, probablemente, ¿no? Sí. Entonces, pero una vez construido con la deuda, que es el propio dinero de los peruanos, ¿de qué forma retribuye la población donde se ha construido, por ejemplo, represas, alcantarillado? El caso de nosotros, del Fondo Perú-Alemania, era un enfoque de atender la demanda de proyectos. Es decir, nosotros marcábamos, como le llamamos, con las convocatorias marcábamos la cancha en el sentido de decir, bueno, vamos a financiar proyectos hasta este monto, un monto de, digamos, 500.000 soles. Estos proyectos deben ser, además de, por ejemplo, agua potable y saneamiento, tienen que tener tales características, caminos tienen que tener tales otras características, tamaño de caminos, o sea, condiciones técnicas para la presentación de los proyectos, primero. Lo segundo, tenía que haber cofinanciamiento. Y el cofinanciamiento significaba que la municipalidad que estaba solicitándolo tenía que poner por lo menos el 20% en recursos en efectivo. Y lo más importante es que nosotros solicitábamos que la demanda del proyecto esté expresada por la propia comunidad, que en asamblea se reúna y señale que ellos quieren este proyecto. Y cuál era la manera de señalar de que ellos estaban comprometidos con el proyecto, es que ellos ponían su mano de obra valorizada. Ajá. Es decir, con las jornadas de trabajo que ellos como comunidad iban a tener para el proyecto, estaban poniendo la parte que les correspondía, ¿no? Claro, pero ¿no crees que es un capital muerto invertir en esa población? Claro que es un derecho también, ¿no? Pero ¿cómo retribuye? O sea, ¿cómo recuperamos esa inversión en esa población? Por ejemplo, un alcantarillado en una comunidad campesina.
Bueno, no sé a qué te refieres con recuperar la inversión, pero hay beneficios de orden social y económico. Cuando estamos hablando de una empresa o de un negocio, sí, lo que se espera es que se retribuya, y la idea sería que si por ejemplo fuera un negocio privado el agua potable, una empresa privada, entonces sería con tarifas que estaría recuperando ese dinero, esa inversión. Claro. Sin embargo, acá estamos hablando de agua potable. Agua potable es un derecho humano y las poblaciones necesitan su agua potable. Además, el agua potable, perdón, el agua, no el potable, sino el agua, es un recurso natural. Es un recurso natural que, claro, en la medida en que se orienta hacia las familias y todo, tiene costos. La idea es que sí haya tarifas, pero que esas tarifas puedan servir para el mantenimiento y operación del sistema. En esas zonas, en las zonas de las comunidades, son las JAS, las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento, que son organizaciones de la propia población que ellos eligen, quienes organizan y hacen la operación y mantenimiento de esos sistemas. En el caso de riego también hay las juntas de regantes. Caminos y puentes, eso sí es la municipalidad conjuntamente con Provías, que están a cargo de lo que es el mantenimiento de operación, ¿no? Claro, porque en algunos sitios hicieron el agua potable, pero fue entre comillas, ¿no? Porque finalmente no potabilizan, sino claro, le entuban nada más. Sí, en eso sí hemos nosotros sido muy cuidadosos de que parte del proyecto era el de que tenga sus microcloradores, que la operación garantice que no solamente esté el equipo, sino que también se opere ese equipo y que pueda realmente ser potable el agua, ¿no? Claro, porque ellos, por ejemplo, encuentran un ojo de agua y lo canalizan nada más y llegan, y eso no es agua potable. No es potable, ¿no? Pero se siente, por lo menos es una ayuda, ¿no? Sí, pero, o sea, por lo menos le acerca el agua, pero igual, en realidad los sistemas de agua potable están para mejorar la salud de la población, ¿no? Y la única manera de mejorarla es potabilizando. Por ejemplo, en algunas localidades, algunos pueblos, como por ejemplo cuando hablamos de la minería, que destruyen el ojo de agua. Entonces, ¿cómo choca ese con el sistema económico, que es una parte del desarrollo social, y el sistema de conservación del medio ambiente de una población? Bueno, las leyes señalan que cuando hay un proyecto minero tienen que hacer consultas, ¿no? Entonces, si eso funciona y debiera funcionar, pues para eso están las leyes, entonces es la población la que determina si es que ese proyecto está afectando o no está afectando a su modo de vida, ¿no? Pero el dinero es tentador, pues, y si te ofrecen... ¿A quién? A la comunidad, a los trabajadores, un beneficio bueno, económico. Si la comunidad acepta, entonces no hay nada que hacer, son ellos quienes están aceptando, salvo que tú los consideres que son menores de edad y que son manipulables, ¿no? Y yo no lo considero así. Yo, la verdad, en mi experiencia, la gente en las comunidades era gente que sabía muy bien qué era lo que quería, y si ellos querían defender su modo de vida, querían defender su agua, entonces el dinero no les importaba su modo de vida. Y esa es mi experiencia, ¿no? Entonces, y claro, hay zonas en donde efectivamente a través de la corrupción, del dinero, pueden a algunos dirigentes influir para que estos dirigentes puedan mover a sus bases, ¿no? Pero bueno, ahí ya es responsabilidad de la comunidad que tiene que enfrentar pues a sus dirigentes también, ¿no? Porque dicen, bueno, la economía es signo de desarrollo, porque siempre se habla de eso. A veces los países se miden en función al desarrollo económico, que ha subido un punto, 2 puntos, el PBI. ¿Cómo se explica ese proceso? Bueno, el PBI lo que mide es la actividad económica nacional, ¿no? Entonces, en realidad la idea es que un país tenga actividad económica, porque si no tiene actividad económica, entonces
de que vive, ¿no? Entonces, la actividad económica es una actividad productiva, actividad de consumo. O sea, la economía se divide en eso, ¿no? Por un lado están los productores y por otro lado están las familias que consumen, ¿no? Pero esa actividad económica que en el Perú está más relacionada con la minería. Bueno, en el Perú efectivamente, pero no es que esté más relacionado con la minería, también hay agricultura y de hecho la gente vive de la agricultura, ¿no? La gran mayoría. Las empresas mineras son unas cuantas y lo que tienen es explotaciones. Lo que pasa es que las grandes inversiones están en minería, porque de lo que se trata es de extraer los recursos naturales que hay de minerales. Y ahí vienen las grandes inversiones. El problema es que estas grandes inversiones pueden afectar el modo de vida de las personas, ¿no? ¿Qué va a pasar el día que ya no hay nada que extraer del subsuelo o de la naturaleza? Como por ejemplo... Es una buena pregunta. De hecho, los recursos son... o sea, se acaban. Y si tu país no lo has construido para que tenga una actividad económica que no dependa solamente de la minería, entonces por supuesto van a haber problemas. De alguna manera eso pasa ahorita con Venezuela, ¿no? Tienen grandes cantidades de petróleo y han vivido de manera rentista de ese petróleo, ¿no? Y cuando baja el precio del petróleo, entonces comienzan los problemas, ¿no? Más allá de los problemas políticos que ya tienen ahí, ¿no? ¿Pero el Perú no tiene ese futuro? Puede tenerlo si es que no diversifica, sí. Claro, porque ya no hay centros mineros donde uno puede seguir extrayendo la naturaleza, ¿no? Porque lo que no hay, la minería informal lo está deteriorando, ¿no? Y en las partes la formal igual, ¿no? O sea, el deterioro formal, el deterioro informal, ¿no? Puesto que ya una vez que termine, ¿de qué vive el país? Sí, claro, estamos de acuerdo. Se tiene que diversificar. Diversificar significa desarrollar otras actividades que no solamente sirvan para el consumo interno, sino también para la exportación y todo, ¿no? Y eso significa tecnificarse, significa capacitar a las personas, significa educación en realidad. Pero más o menos, como usted que conoce, por ejemplo, el Perú, ¿con qué otra actividad económica sustituiría esa necesidad de encontrar una economía sostenible, por ejemplo, si no hay la minería? Porque la agricultura hay poca dedicación, ¿no? No hay un buen desarrollo de la agricultura, las exportaciones que hace el Perú. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con todo este desarrollo tecnológico, ¿no? Hay países como la India en donde de repente comienzan a desarrollar en términos de software, ¿no? O sea, comienzan a investigar, educan a las personas, salen gente muy capacitada y comienzan a especializarse en determinadas cosas, ¿no? Igual pasa en los países, hay espacios, territorios en donde de repente hay alguna característica particular de ese territorio que permiten que logren, digamos, una producción de calidad de algo, ¿no? En turismo, por ejemplo, hay determinadas zonas en donde sí ha desarrollado el turismo, ¿no? Y alrededor del turismo se mueve y hay una economía dinámica en temas de turismo, ¿no? Perú tiene grandes posibilidades de turismo, pero bueno, el turismo requiere también de cultura, requiere, digamos, de formación de profesionales. O sea, hay montones de cosas. Nosotros vivimos en un país rico, diverso. Y la gastronomía es otro tema, ¿no? Es decir, hay diversas actividades en las cuales el Perú ha ido desarrollando y que puede seguir desarrollando. Pero depende en realidad de la población, depende de que los gobiernos locales, por ejemplo, y eso es una de las cosas que veníamos y hemos hecho con el Fondo Perú-Alemania, era trabajar con los gobiernos locales para poder fortalecer las capacidades productivas de esos territorios. Identificar, con algunos gobiernos trabajamos proyectos en los cuales identificaban las capacidades productivas del territorio, ¿no? O sea, cuáles eran las cualidades que tenía tal terreno, ¿para qué? Para organizarse y para poder planificar su desarrollo, ¿no? Y esto pasa por lo local, pasa por el desarrollo desde lo local.
Porque si uno comienza a pensar en que desde el Estado, desde los gobiernos, se van a grandes inversionistas, van a venir... No, a veces ese es nuestro problema, la gente no reclama y reclama, pero ¿qué das al Estado? Porque el Estado somos todos, me parece, ¿no? Pero me quejo, pero ¿qué doy yo de mi parte? Por ejemplo, lo que consideras que la parte de turismo me parece que es una parte muy importante en el desarrollo social. Sí, yo sí he visto que la gente trabaja y muy duramente en sus comunidades, ¿no? El asunto está en cómo las autoridades, los gobiernos locales, le puedan acompañar esa energía de la gente, ¿no? Puedan acompañarlo y apoyarlos en sus iniciativas económicas, ¿no? E ir desarrollando conjuntamente con la gente, ir planificando el desarrollo de la localidad, del territorio, ¿no? Y para eso se necesita, pues, tener una clase política que sea mejor de la que tenemos, ¿no? Y eso te lleva al tema político, ¿no? Claro, lo que antes considerabas de la sustitución de la actividad minera con otras actividades, por ejemplo, el desarrollo de los softwares, la tecnología, pero ¿estaríamos en condiciones de competir con los grandes mercados internacionales? No, claro, te he dado un ejemplo nada más, no te he dicho que eso necesariamente sea. Yo creo que tenemos otras cualidades acá en el Perú, como te decía, por ejemplo, el tema del turismo, que no es generalizado, que hay determinados sitios donde se puede hacer, sí, se puede hacer, por ejemplo, para darte un ejemplo, ¿no? Entonces, y eso, como te digo, va a depender de cada territorio, no hay una... Hablemos de Ayacucho, de turismo, a ver, tiene un potencial turístico casi muerto Ayacucho, me parece, ¿ah? Por ejemplo, Ayacucho es uno de los sitios que a mí me encantaba ir porque yo sentía desde el momento en que llegaba y comenzaba a ver de repente pues chicos bailando, grupos de escolares que pasaban con sus bandas y todo, y yo sentía eso, mucha juventud y mucha alegría en la juventud. Entonces tiene un desarrollo cultural, tiene un bagaje cultural Ayacucho, que si es debidamente aprovechado puede dar dinamismo realmente y captar turismo. Ahora, eso requiere inversión, requiere que los hoteles estén en mejores condiciones, que haya cultura en la población de atención a los turistas, que haya formación, digamos, de la gente que da servicios en el tema de turismo, ¿no? De alguna manera Cusco ha avanzado en eso, tiene todavía deficiencias y limitaciones, pero se necesita que desde los espacios, como te digo, locales en principio, luego regionales y, por supuesto, que haya un ministerio de turismo que impulse y acompañe todos esos procesos, ¿no? Claro, porque los gobiernos regionales serían los más llamados en promocionar el turismo, ¿no? Porque una vez que entre el turismo a un pueblo, a una sociedad, también por la misma exigencia, por el dinamismo, la población también se prepara pues ante la demanda y la oferta, ¿no? Sí. Ayacucho tenemos pues Andahuaylas, perdón, Vilcashuamán, claro. Cangallo, Huancapi, una vez por ejemplo hay una vuelta que se da por el Braille, ¿no? Y ahora con las carreteras que han ido asfaltando y todo, está mucho más simpático el poder hacer turismo ahí, ¿no? Ha mejorado, la verdad, ha mejorado bastante, ¿no? Pero el problema es que no mejora la atención del pueblo. Sí. Cuando llegas a Vilcashuamán no encuentras restaurantes. Sí, pues, sí, ese es el problema, ¿no? Pero eso hay que trabajar de manera coordinada entre gobiernos locales, gobierno regional, y tendría que haber, pues, en realidad gente capacitada dentro de los gobierno regional para poder impulsar esto, ¿no? Lamentablemente yo he visto, ¿no?, como a veces forman personas y hay rotación llega un alcalde y pone a su gente y luego, como tiene que cumplir con otras personas, él saca a esa gente, pone a otra y todos los aprendizajes que se han dado se van perdiendo, ¿no? Entonces la dinámica política muchas veces está en contra de esa posibilidad de avance, ¿no? El otro detalle, por ejemplo, lo que se ve en la parte de la economía es que los pobladores que son lugareños, pues hagamos un ejemplo, tal vez exageremos, de Vilcashuamán, ¿no?
Quieren invertir en los restaurantes, quieren invertir en los hoteles, pero dicen que no tienen economía para hacerlo, pero tampoco quieren hacer préstamos económicos, por ejemplo, de los MIPES, ¿no? Entonces no hay esa cultura, ¿no? Porque si hago un préstamo, invierto, voy a fracasar, me va a cobrar el porcentaje. ¿Tenemos esa cultura o ya estamos cambiando? Bueno, eso ha ido cambiando poco a poco, ¿no? Es primero, ahora ya hay institucionalidad financiera que presta a pequeña empresa, por ejemplo, ¿no? Microempresa y pequeña empresa. Antes no la había. Entonces, en toda la década de los 90 se ha desarrollado esa institucionalidad, ¿no? Entonces, sí es posible. O sea, yo ya no veo el mercado financiero como una limitante. Creo que tiene que ver con la inseguridad que tiene. O sea, alguien invierte, está bien, yo voy a invertir, voy a mejorar mi restaurante, ¿no? Pero lo mejora, pero de repente dice, no puedo hacerlo mucho porque si no, no hay clientela. O sea, no tiene la seguridad de que van a llegar clientes, entonces va haciéndolo de a pocos, ¿no? Y eso no es suficiente como para que, por ejemplo, un turista vaya, ¿no? Un turista del extranjero que va a Vilcahuamán, de repente se encuentra con que el tipo de comida es la comida que nosotros comemos y que no tenemos ningún problema en comer porque nos gusta, ¿no? Claro. Pero el turista extranjero no, el cuy, por ejemplo, ¿no? Algunos comerán, pero la mayoría no lo comen, pues, ¿no? Entonces, es más para turismo interno, que se organizan en todo caso alrededor de estos centros arqueológicos, ¿no? Para poder dar servicios más a turistas nacionales, ¿no? Pero, por ejemplo, para turistas extranjeros se necesita otro tipo de infraestructura, ¿no? Claro, otra cultura también que nosotros tenemos, los turistas internos, es que cuando uno ve un restaurante presentable, tiene buena imagen, y dice, no, acá no entro, cuesta caro. Ah, bueno, eso depende, ¿no? Depende. Hay efectivamente una cultura de cuidado de la economía y eso es natural, ¿no? Pero, digamos, si uno quiere servicios y tiene los recursos como para pagarlos, entonces encantado de que existan esos restaurantes, ¿no? A veces el costo es lo mismo. A veces es igual, así es. Ni siquiera es a veces, sino que es casi igual, ¿no? Sino que hemos entrado en una cultura de la presentación, ¿no? Sí. La imagen, la presentación. No, pero esa información llega y la gente termina yendo, ¿no? Sí. Entonces, cuando vemos en una sociedad, siempre hablamos de desarrollo, cambio. ¿Acaso existe un tope de desarrollo en alguna sociedad? O sea, que hemos llegado a la cima. Por ejemplo, en el sentido de que podemos ver podemos ver en el sentido de que, no sé, pues Estados Unidos es el país, entre comillas, más potente del mundo, que tiene una economía desarrollada, ¿no? Entonces supongamos que todos los países lleguen a ese extremo de como Estados Unidos a desarrollarse, pero Estados Unidos tendrá otro desarrollo más. ¿O hay una economía donde alcanza la cima y ya estamos estables? No, la cosa es distinta. Por ejemplo, Europa, ¿no? Con la crisis financiera que hubo en el año 2007, 2008, mucha gente tuvo que emigrar porque no tenía empleo, ¿no? Y esa gente, esas personas estaban muy calificadas, ¿no? Y si no salían se quedaban al hambre, ¿no? Entonces, y si eso continuaba mucho tiempo más, llegaban a situaciones de pobreza. En Estados Unidos la pobreza ha avanzado de manera muy fuerte. Pero a veces nos hacen ver de que Estados Unidos es una panacea, que es lo mejor. La verdad que Porque todos quieren llegar. Sí, no, sí es cierto. Esa es una idea que se tiene, ¿no? E incluso la idea de que todo lo que es extranjero es mejor, que las sociedades estas viven de una manera en donde extraordinaria, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era joven, a los 16, 17, no, a los 19, 20 años, viajé de mochilero para Europa y la verdad no había tenido mucha experiencia, no conocía a extranjeros, no conocía a alemanes, no conocía a
gente de Europa. O sea, no se interrelacionó. O sea, acá no me he interrelacionado. Entonces, cuando llegué allá y comencé a interactuar con ellos, decía, pero caramba, si son como nosotros, como si fueran marcianos, pensaba, ¿no? Y esa es la imagen, ¿no? La imagen que se tiene de que son gente así extraordinaria. Y no, es decir, son igual de seres humanos, con las mismas pasiones, con los mismos problemas que tenemos nosotros. Lo único que viven en sociedades un poquito mejor organizadas, pero que así como están organizadas también se pueden desorganizar, ¿no? Sí, y la verdad, en términos de, si uno comienza a pensar en términos de felicidad, yo veía ya gente muy triste, ¿no? La vida era tan predecible, ¿no? Y en nuestros países es tan impredecible todo. Y claro, hay veces es bueno que las cosas sean predecibles, pero uno se aburre, ¿no? Porque parece que es cultural, ¿no? Los peruanos siempre quieren lo extranjero, todos quieren educarse en el extranjero. No, la verdad, mayoría, ¿no? la verdad que yo no me diría. Pero que en tu caso es que has conocido, pues. Claro, porque he conocido, pero por eso pues eso es lo que estoy transmitiendo, ¿no? Pero hay gente que quiere primero conocer, no te quiere, no experimenta. Bueno, que vayan y se frustren, ¿no? No, pero yo sí puedo decir que habiendo yo conocido la manera como viven, yo no lo cambiaría. Primero, que todas nuestras relaciones, todas nuestras redes, nuestra cultura, aquello que nos hace sentir cómodos en nuestro país, está acá, ¿no? Cuando vas allá, sí, tienes carro, tienes bienes, tienes cosas, pero los bienes no te hacen la felicidad, claro, ¿no? Pero además, para poder llegar a tener todo eso, tienes que trabajar 2 turnos, o sea, trabajas 15, 16 horas al día. Y los únicos días que tienes para poder hacer esparcimiento son los días domingos. Y estás tan cansado que terminas durmiendo todo el día domingo. Entonces, ¿en dónde está la vida, no? Mientras que acá la vida está en las relaciones sociales, en los vínculos, en las fiestas. Eso es vida, ¿no? O sea, mucha gente dice, no, muchas fiestas. No, pero si las fiestas son parte justamente de la actividad económica también que la gente desarrolla, ¿no? Parte del espacio social. Yo no sé, yo la verdad siento que acá la gente vive muchas veces más feliz que en esos países. Eso que es en Lima, ¿no? Pero imagínate... No, estoy hablando de, caramba, yo son 16 años que he estado, 13 años que he estado trabajando con municipalidades y la verdad que yo me sentí siempre feliz cada vez que iba al campo. Dicen, pues no, yo quiero salir al extranjero porque la capacidad adquisitiva del dinero no conocemos, ¿no? Eso es el fundamental, ¿no? Pues puede que gane buena plata, pero la capacidad adquisitiva es pésima, ¿no? En todo caso, tenías que mandar remesa, ¿no? Sí, con mucho sacrificio, ¿no? Las personas van y se sacrifican, trabajan mucho para poder mandar dinero acá, pero la presencia de la persona con la familia es mucho más importante que el dinero. ¿De qué forma podría mejorar o empeorar, o es bueno o malo, las remesas económicas? Porque también consideran que Perú vive de remesas, ¿no? No, para nada. O sea, sí ha habido una situación importante de remesas en determinadas épocas, pero mucha gente ya se está viniendo. Y primero, lo segundo es, las remesas funcionan siempre los primeros años de migración. O sea, cuando la gente recién sale, tiene todavía los compromisos de enviar dinero a las familias, pero se quedan tanto tiempo que comienzan a hacer familia ya y esos compromisos ya se van quedando en el camino, ¿no? ¿Y por qué? Porque necesitan vivir allá, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, todo un año mando, ¿no? Y la gente disfruta acá y yo matándome allá 18 horas. Sí, así es. Así es, a veces sucede eso, ¿no? Sí, pero porque mucha gente dice, pues, no, extranjero, vivimos de remesa, que tengo familia que trabaja, me manda plata y recogen la plata y disfrutan, pues, ¿no? Entonces, en esas condiciones a veces humanamente es imposible vivir, ¿no? Entonces, económicamente, pero también se dice que la economía muchas veces dice, no, no sé, pues, es parte de la felicidad familiar, social.
No, o sea, de hecho, para poder tener recursos uno necesita trabajar, ¿no? Y eso es economía, ¿no? Trabajar y generar los recursos suficientes como para que la familia pueda cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Hay veces los recursos no alcanzan porque los sueldos son bajos, entonces ya no es que trabaja solamente una, sino que trabajan dos personas. Los chicos cuando terminan su educación, a veces antes de terminar la educación también comienzan a trabajar para generar recursos, pero en realidad lo ideal es que los chicos terminen su educación y luego de eso ya comiencen a trabajar, ¿no? Uh-huh. Eso es lo ideal. Pero bueno, hay veces no pasa eso, pues, ¿no? Depende A veces cuando terminan de ser profesional ya son duchos trabajadores porque ejercieron su formación, ¿no? Pero en el Perú no existe un buen sueldo, ¿o sí? No, pues no hay buenos sueldos, evidentemente. Entonces, ¿cómo hacer que nosotros recuperemos lo invertido en la educación, por ejemplo? Peleándola, ¿no? Uh-huh. Peleándola, ahí sí no hay fórmula. Eso es las redes sociales que uno tiene, ¿no? Es mantener esos vínculos sociales, porque esos vínculos son los que te van ubicando dentro de la sociedad, en un trabajo. Si tú, por ejemplo, estudias educación, ¿no? Siempre te vas a ubicar en algún sitio como maestro, y la gente que ha estudiado contigo te va a llamar de repente para poder entrar a algún trabajo. Pero a veces en la educación te pagan lo mismo donde sea. Te pagan mal, pues eso es cierto. Ajá, pero debe ser también en otro trabajo casi lo mismo, porque la gente que gana bien son excepcionales, ¿no? No todos. Pero depende, pues, ¿no? ¿A qué le llamas ganar bien? No, es bueno, buena remuneración, ¿no? En el trabajo que se desempeña, ¿no? Sí, mira, en economía se dice que las remuneraciones están en función de la productividad, uh-huh, ¿no? O sea, de la capacidad de producir las personas, ¿no? Y claro, eso es un mercado ideal, un mercado perfecto. Debiera cada quien tener la remuneración en función de su productividad. Si tú te has capacitado, si tú has estudiado y tienes una práctica y desarrollas una determinada productividad, deberán pagarte según eso, ¿no? Pero eso no sucede, pues, en la realidad, ¿no? En la realidad cada cosa hay que pelearla, ¿no? Los maestros, por ejemplo, han estado en huelga, uh-huh, digamos, y parte de la parte legítima de esa huelga, porque hay de todo, pero la parte legítima es que efectivamente demandan mejores remuneraciones, ¿no? Yo me acuerdo en las huelgas de los 70, mi madre ha sido profesora, y ella justamente me comentaba y me decía, una parte de mi corazón está con los maestros, pero en otra parte yo digo, ¿cómo pueden seguir en una huelga una vez que ya han conseguido situaciones básicas, fundamentales? ¿Cómo pueden seguir? ¿Cómo pueden parar por un tema simplemente político, como ha sido el día viernes cuando le llamaron a la ministra al Congreso? ¿Cómo pueden parar? O sea, ¿a los alumnos les importan algo? Diera la impresión que no les importaran nada, ¿no? Y te está hablando una maestra que ha sido dirigente sindical, ¿no? Entonces, tiene sus bemoles, ¿no? Pero sí es necesario, pues, reclamar por las remuneraciones, ¿no? ¿En alguna profesión se cumple lo que acaba de decir, de que me paguen de acuerdo a mi producción? No es que te pagan de acuerdo o sea, se supone que una empresa te contrata y si tú tienes la posibilidad de irte a otro trabajo, esa empresa, si valora tu trabajo, te va a pagar algo más de lo que te pagan en el otro trabajo, y va a haber competencia por tu trabajo. ¿Eso es en trabajos privados? Sí, el problema es que cuando hay poca actividad económica, por eso te digo la importancia de la actividad económica, cuando hay poca actividad económica, entonces hay más gente dispuesta a dar su trabajo, entonces los sueldos bajan.
Claro, O sea, mano de fuerza. Como dicen, mano de obra barata. Claro, pero la mano de obra barata es porque hay muy poca actividad económica, hay mucha mano de obra que se está ofreciendo, y si yo soy, digamos, un empresario, agarro y digo, ya, yo te voy a pagar a ti el sueldo mínimo, 850. Bueno, habrá gente que quiere sueldo mínimo, sí, hay mucha gente que quiere sueldo mínimo. Yo pienso que mi pago no debería ser 850, sino debería ser el doble, ¿no? Yeah. Entonces, pero no voy a poder trabajar con él, porque él abre esto y inmediatamente va un montón de gente, ¿no? Cuesta mucho. Sí. Entonces, eso es, ¿no? Hay un exceso de oferta de trabajo, ¿no? Y eso es lo que hace que las remuneraciones bajen, ¿no? ¿Eso podría ser en el caso de los profesores? Suponiendo que el Estado es empresa, ¿no? Sí, no, es que no es lo mismo. Sin embargo, pareciera. Sin embargo, sí, efectivamente, hay mucha oferta de trabajo en términos de profesores, se la pelean, y muchas veces los profesores, digamos, o sea, en realidad los buenos profesores son porque tienen alma de maestros, ¿no? Claro. Y se esfuerzan y todo, ¿no? Y por un tema de moral de ellos. Pero también hay cada profesor que llega y llega a una comunidad el día martes y el jueves ya se está yendo y en el transcurso muchas veces no hace su trabajo adecuadamente, ¿no? Aunque ahora el Ministerio de Educación ha implementado un montón de mecanismos de control. Sí, está bien. Es imposible escaparse, ¿eh? Claro, está bien que sea así, pero no debiera ser así. Debiera ser porque los profesores están comprometidos con los alumnos, ¿no? Claro. Debiera ser eso, pero en fin, yo la verdad no sé, muchas veces las condiciones de trabajo de los profesores son duras, ¿no? Pero los profesores no pagan impuestos, ¿sí? ¿Impuestos? Ajá, al Estado por... Pero tú pagas impuestos del momento que vas y compras una galleta. Ya, pero... impuestos generales de las rentas. Ya, pero por ejemplo... La renta. Hay una opción donde tú pasas 25,000 soles anuales. Ya, ese es impuesto a la renta. Sí, porque son rentas bajas, pues, ¿no? Ajá. Sí. Por ejemplo, eso la gente no se da cuenta, ¿no? De que yo soy un profesor que gano... ¿Cuántos han subido ahora? ¿Cuánto es el máximo? Pero está bien, pues, o sea, se supone que los impuestos se deben cobrar a las personas que tienen ingresos un poco mayores, ajá, ¿no? Y así debe ser. En la medida en que van aumentando los ingresos, se va pagando una escala, el impuesto a la renta, una escala mayor, y así debe ser. ¿Cuánto es el tope anual ahora? No lo sé. Porque decían que 25,000, parece que iban a subir a 30, ¿no? Sí, está por 28 más o menos. Sí, ¿no? Sí. Entonces, ahora le han subido a los profesores, son 2,000 soles, no llegan tampoco. No llegan. No llegan. Entonces, el día que lleguen van a decir... No, además hay que 28,000 y ahí hay que hacerles descuentos y todo, o sea, no llegan. Sí, pero imagínate un estado desarrollado, que somos economía desarrollada, que tenemos una imagen internacional de economía casi estable ahora, ¿no? Uh-huh. Que un profesional de 300,000 profesores a nivel nacional, un poco más, que no llegan a 30,000 soles anuales, ¿no? Sí, anuales. Pues, sí, y es lamentable pues que suceda eso, ¿no? Uh-huh. Porque la educación es fundamental, ¿no? Claro. Y profesores mal pagados, realmente no tienen el incentivo como para poder hacer. Como te digo, solamente en el caso de maestros que de corazón lo son y a pesar de los malos sueldos están ahí dándole, eso es admirable realmente, ¿no? Pero es lamentable, la verdad. Claro, porque desde el punto de vista de la economía, no sé cómo es macroeconomía, microeconomía, ver más de 350,000 personas en el Perú, o sea, trabajan de lunes a viernes, han estudiado 5 años, maestrías, doctorados. No es lunes a viernes, es sábado, muchas veces los domingos tienen que salir para poder llegar a la zona. ¿No? Preparación de clases, ¿no? O sea, que no llega a 25,000 soles anuales, estamos hablando de un año. Y si sacamos su presupuesto, ¿cuánto gasta por día, no? Sí. Y si tiene familia, tiene hijos, quiere educar, que eso es una desgracia.
Sí, pues por eso el asunto es que ahí es tan importante las redes sociales, ¿no? Porque si tú no tienes tu chacrita, si no tienes otras maneras de generar recursos, entonces no la haces, ¿no? Con una familia. Podría ser como los médicos abren su privado y dicen, no, vas a la estatal, también trabaja en la privada, ¿no? Y dice, vienes a mi consultorio. Pero eso está mal también, ¿no? Los médicos debieran pagarles bien también para que no estén ahí, digamos, dobleteando, como se dice, ¿no? Claro. Y muchas veces eso se presta a que el médico de repente ve a alguien que en el sector, o sea, en su consulta pública tiene recursos, los manda al lado privado también. No, ellos mismos te dicen, ¿no? No todos, por supuesto, ¿no? El médico te dice, ¿sabes qué? Vienes a mi consultorio, yo te atiendo ahí. Y mejora. Y podría pasar también con los profesores, ¿no? Sí, puede ser. Yo podría decir que pasa también con los policías, ¿no? La policía, ¿no? Pero en la educación me parece que sería correcto, ¿no? ¿Qué cosa? Que tengan sus... O sea, que digan, ¿no? Por ejemplo, enseñan a mi hijo, ¿no? De lunes a viernes. Son 8 horas de trabajo. Y dicen, ¿no? Yo quiero hacer 9, 10 horas más, sí, pero viene a mi oficina algo y podemos atenderlo, ¿no? Aunque hay profesores particulares, ¿no? Pero... Sí, de hecho lo hay, pues, ¿no? Sí, pero te denuncian, pues. No sé, la verdad que no sé. Sí, ¿no? Entonces hay denuncias fuertes de ese tipo, ¿no? Que está lucrando, como va, como estudia un sábado aparte. No, pero no, en todo va caso, a probar, dicen. Pero en todo caso no debiera ser a los propios alumnos, no debiera ser a otros. Pero el médico lo hace por su propio paciente. No debiera ser. Claro, no debiera ser claro. al que has captado en el trabajo público, no debiera ser. Eso es inmoral, ¿no? Claro, económicamente, o sea, éticamente está mal, ¿no? Sí, pero en la práctica es una deshumanización, sí, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos de la economía política, economía general, ¿qué ramas es lo que realmente se preocupa por la economía de un Estado? O sea, ¿quién lo dirige nuestra economía? Bueno, es una cadena, me parece, sí. No es que el Perú esté aislado de otras economías mundiales. Eso es lo que no entendemos, por ejemplo. Sí, no, de hecho, el Perú está integrado al mundo, ¿no? En términos, por ejemplo, exportación e importación de bienes, también de recursos financieros. O sea, estamos integrados al mundo, eso no hay duda. ¿Por qué el Ministerio de Economía no dice subimos tanto por ciento al sector de educación, disminuimos los demás? Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, ¿no? Que tienen un mayor presupuesto, me parece, ¿no? Por lo inútil que hay que mantener los tanques de guerra. Bueno, eso depende de las estrategias del gobierno, ¿no? O sea, la priorización en el presupuesto y también de que esto sea concertado con el Parlamento, porque es el Parlamento el que aprueba el presupuesto. Pero general. ¿Por qué no tantos años de gobierno, ningún gobierno se preocupa por la educación, si la educación es el éxito de cualquier país? Bueno, habría que preguntarle a los políticos, ¿no? Una experiencia, años y años, un presupuesto mínimo para educación. A pesar de que la mayor parte de la población peruana es joven y está en constante educación, ¿no? Y lo que la mayoría de la gente piensa que tiene que llevar sus estudiantes, sus hijos a unas privadas, ¿no? Entonces hemos dejado ese sector, ¿no? Entonces, eso de economía liberal... Sí, no, en realidad la educación ha bajado de calidad, fue la educación pública. Yo me he formado en una gran unidad escolar. Y yo tengo el recuerdo de que había muy buenos profesores en esa época. El colegio era un colegio organizado y lamentablemente todo eso se fue deteriorando, especialmente en la década de los 90, particularmente en los 90, cuando comenzaron a privatizarse, Pero ahí también empieza la economía liberal. Sí, pues el problema es que se piensa que el mercado puede resolver todo y hay cosas que no resuelve el mercado. ¿Es bueno o malo la economía liberal?
Para determinadas cosas sí, está bien, pero en realidad no se trata, como te digo, de anular el Estado es necesario. ¿En algún sector de la economía el Estado aún controla los precios? No es función del Estado controlar los precios de ninguna manera, no, eso no debe ser. A lo que me estoy refiriendo es que hay asuntos que son importantes de que sean manejados por el Estado. Por ejemplo, te voy a poner un caso que lo hemos trabajado en el Fondo Perú-Alemania, que es el tema de los residuos sólidos. Los residuos sólidos, al igual que el agua potable, son monopolios naturales, es decir, no hay manera que las personas den soluciones privadas y las empresas tampoco lo van a hacer, ¿no? Y si lo hacen, estarían generando una serie de problemas, ¿no? Por lo menos en el tema del agua, va a generar problemas porque el agua es un derecho, ¿no? Un derecho humano, ¿no? Es decir, el acceso al agua. Entonces, no se puede poner en manos de quien está buscando ganancias, cuyo propósito fundamental es buscar las ganancias, no puedes poner en manos de ellos la administración de ese recurso, ¿no? En el caso de los residuos sólidos, el problema tiene que ver con que la solución para los residuos sólidos tiene que ser rellenos sanitarios debidamente tratados, y eso requiere una inversión alta y requiere una administración. Dado que ese es un tema que ha sido asignado a las municipalidades por ley, y ha sido asignado a las municipalidades por ley porque, como te digo, es una especie de monopolio natural, entonces es obligación del sector público atender eso. Y así hay el tema de educación, es fundamental que sea atendido por el Estado. Sin embargo, se ha privatizado y tenemos problemas. La educación privada es cara y mala. Es decir, se ha visto que incluso se han comparado en pruebas de lectura, de matemáticas, que se ha comparado a chicos que están en colegios estatales con chicos que están en colegios privados, y la verdad, los de colegios estatales han estado un poco mejor, ¿no? Entonces te das cuenta de que al final es una estafa la escuela privada, ¿no? Entonces es importante, la educación tiene que estar en manos del Estado. Sí, porque dicen, ¿no?, van a privatizar. Parece que es el único sector que es más grande, el estatal, ¿no? Porque el resto ya es privado, ¿no? ¿A qué te refieres? Los sectores sociales de la sociedad, ¿no? La educación es la más grande, sector estatal, que es problemático. Mira, en países desarrollados la educación está en manos del Estado. Y parece que es más competitivo que los demás, ¿no? Así es. Entonces, así es. Es una mala política de manejo del sector. Sí, es como el sector salud también, ¿no? El sector salud, la salud es un derecho de las personas. Y si tú lo pones en manos privadas, entonces llegas al hospital y ¿tiene usted dinero? No tiene dinero, entonces no lo atiendo. No. O lo atiendo, pero los costos son tan altos que si la clínica le cobra a la persona los costos que está poniendo, termina quebrando a la familia, ¿no? Entonces, si es un derecho de las personas, entonces tienen que estar en manos del Estado. Claro, porque, por ejemplo, hay gente que se queja del Estado, del Seguro Social, pero el Seguro Social cubre un montón de males de las personas, ¿no? Sí. Eso es un buen elemento que tiene buen capital y corresponde a una población bien fuerte, ¿no? Sí, pero lamentablemente pues el Seguro Social está muy mal administrado, ¿no? Pero que es necesario, que por supuesto que sí. Y también los hospitales públicos y todo esto son necesarios, ¿no? Bien, hemos estado con Jorge Gorriti. Próximamente vamos a hacer otro café para hablar cómo funciona eso de los bancos, las cooperativas, las cajas rurales, o las cajas, no son cajas rurales, ¿no? Hay cajas rurales, cajas municipales. Cajas municipales, sí. Financieras, las pymes, empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona ese sistema donde la plata se mueve? Es puro sistema. Entonces uno ya no carga en efectivo y ha cambiado la vida de la gente, ¿no? De que estamos sistematizados
ya no hay plata debajo del colchón. Muy bien, gracias, Jorge. Bien.